mucho gusto y alegría estar de nuevo en contacto con ustedes. A manera de repaso, recordaremos lo que platicamos la semana pasada sobre la estructura humana de la Iglesia, para animarles y recordarles que tenemos un lugar dentro de la misión evangelizadora y para que conozcan la organización y estructura de la Iglesia. Hoy vamos a ver el tema 6 del 6º grado de primaria catequística, que se llama Organización Pastoral de Yucatán, cuyo objetivo es: el interlocutor reconoce que el pueblo de Dios en Yucatán, a través de cada una de las acciones pastorales, busca responder a su vocación evangelizadora y se anima a ocupar un lugar en la misión. Es importante, papás, que reconozcan cómo y cuáles son estas acciones para compartir con sus hijos. Estas acciones las propone la Iglesia para que como bautizados ayudemos y participemos a construir el reino de Dios en comunidad. Les recordamos que para disfrutar de este tema debemos estar en ese espacio que hemos elegido para ambientar en casa, con nuestro altar y los objetos que elegimos con anterioridad. Lo que no debe faltar es nuestra Biblia, para que ahí podamos leer la palabra de Dios. En esta ocasión, la cita bíblica que tenemos que preparar es la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 7 y del 11 al 13. Esta carta fue escrita para desarrollar el plan de Dios. El mundo ha sido creado para el hombre, para que surja el hombre nuevo. Con estos 6 temas hemos repasado la historia de la Iglesia, desde su inicio con el pueblo escogido, cómo se evangelizó en nuestras tierras, la propagación del cristianismo, cómo está formada la Iglesia y nuestra participación en ella. Les recordamos que estamos en la catequesis en familia desde casa, y es un reto que ha surgido para cumplir con la misión evangelizadora. En esta situación de la contingencia, les estamos acompañando en este camino. Por eso son estos videos, para apoyarles y darles ideas para hacer que esta catequesis sea vida en familia. Oración inicial. La pueden hacer a 2 voces en casa. La P es para papás, N niños, T todos juntos. Para eso nos ponemos en disposición, abramos el corazón para pedir ayuda a Dios uno y trino en esta gran misión que tenemos como principales educadores de nuestros hijos. Recuerden que debemos estar alrededor del altar que preparamos. Mirar la realidad desde la fe. Papás y mamás, en este apartado pueden hacer la siguiente actividad. Pueden participar todos en familia, papás, hijos, abuelitos y toda la familia que esté en casa. Hay que hacer la siguiente pregunta, primero a los hijos y después a los demás miembros de la misma. ¿Qué habilidad o talento tienes? A veces es difícil que pensemos en las cosas buenas que hacemos. Para ayudarles, pueden hacer otra pregunta. ¿Qué te gusta hacer? Por ejemplo, bailar, cantar, jugar, correr, hacer algún deporte, etc. Hay que tomar nota en alguna hoja o libreta. Al final, y a manera de conclusión, cerramos diciendo que para aprovechar eso que nos gusta hacer, hay que ponerlo al servicio de los demás. Hay que utilizarlos, no dejarlos ocultos. Son para compartir con todos. Así estamos aportando algo a la comunidad. Y hay más satisfacción en dar que en recibir. Eso es lo valioso de nuestra vida.
Estimados padres, hemos llegado al momento más importante de nuestra sesión, escuchar la palabra de Dios. Vamos a leerla directamente de la Biblia y es Cristo mismo quien nos habla. Vamos a tomar nuestra Biblia. Justamente en la cita que les dijimos al inicio de la sesión, que es Efesios capítulo 4, versículo 7 y posteriormente versículos del 11 al 13. La palabra de Dios se hace vida, nos da vida, nos ensancha el corazón. Vamos a leerla todos juntos. Ustedes desde casa pueden tomar su Biblia con todo respeto. La vamos a leer de forma pausada, sin prisas, y si lo creen necesario, pueden leerla varias veces. A cada uno de nosotros, sin embargo, le ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y fue también Él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iluminar nuestra vida desde la fe. En esta lectura que acabamos de reflexionar, podemos señalar que cada uno de nosotros, con su propia vocación, trabaja en la construcción de un cuerpo único, un solo cuerpo y un mismo espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Como hemos podido apreciar en la lectura, Él ha dado dones a todos los creyentes. Ahora, aunque los creyentes tienen que ser diligentes al mantener la unidad del Espíritu, esto no quiere decir que cada uno tenga que ser una copia del otro. De hecho, al reflexionar esta parte viene a mi mente el beato Carlos Acutis, quien recientemente acaba de ser beatificado, y él tiene una frase célebre que dice que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopia. Y esto es algo que tenemos que cuidar. Hay que evitar ser una copia del otro. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma particular. Es decir, que es para provecho de todo el cuerpo. Ningún don es dado al creyente para desarrollarse espiritualmente. El don se le concede a todo creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y ser de beneficio y bendición a la iglesia. Vamos a analizar una situación de nuestra vida cotidiana. Me pongo a pensar en todas esas mañanas que nos tenemos que levantar, ya sea para ir a trabajar, para levantarnos y preparar el desayuno de nuestros hijos, para levantarlos, para que vean la escuelita por la tele o en sus clases en línea, en fin, sabemos que pues tenemos una nueva rutina, una nueva normalidad, entonces todavía como que también nos estamos haciendo a la idea, pero este proceso de levantarnos siempre ha sido algo típico en nosotros, ¿no? Entonces, ya sé, a algunos nos cuesta trabajo levantarnos a las 6 de la mañana, entonces vamos a pensar, ¿no? Son las 6 de la mañana, suena la alarma de mi celular, aún tengo muchísimo sueño, pero si mis ojos
pudieran hablar, les puedo asegurar que se negarían a abrirse para ir a trabajar. Al igual que mis piernas me dirían que no se van a levantar y no se van a poner en movimiento para ir a mi trabajo. Pero mi cerebro coopera en la operación. Digo, porque físicamente, orgánicamente hablando, como que nuestros sentidos y nuestros órganos musculoesqueléticos no cooperan mucho. Pero el cerebro es el que enseguida empieza a mandar señales. Marta, levántate. Marta, hay que ir a trabajar. Esta parte como de nuestra voz interior, nuestro inconsciente que nos dice, tienes un deber, tienes una responsabilidad que cumplir. Entonces, pues, el cerebro me activa y empieza a poner en movimiento todo nuestro cuerpo. De hecho, pues todos los miembros del cuerpo deben trabajar en conjunto para que finalmente Marta, 6:15, después de que sonó como 5 veces la alarma, logre levantarse. Pero ya me activé, mi cerebrito mandó las señales a todas partes para que mi cuerpecito se active, se levante y nos empecemos a alistar para iniciar con la rutina del día. Entonces, pues aquí podemos observar que cada miembro del cuerpo está cumpliendo una función específica. Por eso hemos dicho que cada creyente recibe un don para que pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma en particular. Y cuando Él hace esto, el cuerpo funciona. Y es en este caso que encontramos la unidad del Espíritu. Y junto con este don, se dice aquí que se le da al creyente la gracia para usar ese don en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, cuando cada creyente funciona con su don muy particular, muy peculiar, produce una armonía preciosa. Cuando nosotros ponemos al servicio de Dios y al servicio de los demás ese don particular, en serio nos vemos chulos de bonitos, irradiamos luz, irradiamos armonía, irradiamos el amor de Dios. Así como lo hace cada miembro del cuerpo humano. Ahora vamos a analizar el versículo 11 de este capítulo 4 de Efesios. Este versículo no se refiere a los dones que Cristo ha dado a los hombres, aunque es cierto que es Él quien ha dado estos dones. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que Cristo toma a ciertas personas que han recibido unos dones determinados y los entrega a la iglesia. Observemos el propósito para el cual estos hombres fueron dados a la iglesia. Pues sí, fueron dados a la iglesia a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dotados son entregados a la iglesia para que ella alcance la plena madurez. Luego vamos a ver la frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aquí viene a mi mente una pregunta. ¿Ustedes cuál creen que es el propósito de la iglesia en el mundo? Piensen. Cada quien tiene esa respuesta dentro de su corazón.
¿para qué está esta iglesia en el mundo? Vienen muchas respuestas a mi mente. Para mí, la iglesia es faro, es luz, es guía, es sal, es edificar el reino de Dios en la tierra, es construir la civilización del amor. Eso para mí es el propósito de la iglesia. Perpetuar lo que Cristo vino a enseñarnos, generación tras generación. O sea, que al final es el mismo Jesucristo quien ha dado a estas personas para complementar la iglesia. Jesús es quien tiene la autoridad y es el que concede los dones. Cuando nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia, encarga de manera especial a 12 hombres la encomienda de continuar el anuncio de la buena nueva. Nosotros conocemos a estos hombres como apóstoles, aquellos que fueron llamados personalmente por Cristo. Lo acompañan en su predicación, fueron testigos de su sacrificio en la cruz, pero también de su resurrección. Ellos dieron forma a la iglesia primitiva, guiados por el Espíritu Santo, quien repartió los dones según podemos ver en la Sagrada Escritura. Estos dones se vieron reflejados en diversidad de ministerios. Tenemos por un lado a los evangelistas, hombres cultos que transmitieron la predicación de Jesús mediante escritos que forman la columna vertebral de la Sagrada Escritura. También están los pastores, a quienes los apóstoles encargan la guía y administración de determinadas comunidades. Y podríamos enumerar tantísimos carismas y ministerios que en los siglos posteriores nacieron por acción del Espíritu Santo. Durante muchos siglos, la labor evangelizadora recayó exclusivamente en los pastores y personas consagradas. Por eso es muy común que todavía de repente se escuchen comentarios de no, es que es responsabilidad del sacerdote, es que es responsabilidad de la religiosa. Lamentablemente todavía existe esa mentalidad de que todo debe recaer exclusivamente en el pastor, en el sacerdote. Sin embargo, el Concilio Vaticano II representó una bocanada de aire fresco para nuestra iglesia, al permitir, entre otras cosas, una mayor apertura, protagonismo y responsabilidad de los laicos en la misión de anunciar la buena nueva de Jesús. Nosotros como laicos compartimos esta misión de los apóstoles. Somos corresponsables del crecimiento y construcción de la civilización del amor, más aún como padres de familia, ya que tenemos el sagrado deber de inculcar la semillita del reino de Dios, tan pequeñita como un granito de mostaza, en el corazón de los más pequeños, es decir, de nuestros hijos. Papás, hay que enseñarles a nuestros hijos que a pesar de ser niños y niñas, de ser pequeños, tienen una responsabilidad frente a los demás. Es decir, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, incluso nuestras omisiones, pueden construir o hacer mejor nuestra vida familiar, nuestros diversos ambientes, incluso mientras estamos conectados, ya sea para la escuela, para la catequesis y hasta cuando jugamos, podemos generar un buen ambiente. Por todo lo dicho anteriormente, comprendemos que cada persona
cada bautizado tiene algo que aportar a los demás. Tiene un lugar en la iglesia. Cada cristiano tiene un lugar en el cuerpo místico de Cristo. Debe ser un miembro vivo y activo. Y para ello la iglesia propone a todos sus hijos formas y maneras de participar, de integrarse y formar parte activa de la parroquia. Estas formas y maneras son los espacios de comunión y participación. Van a decir, guay, Marta, ¿qué es eso de espacios de comunicación y participación? Créanme, también yo tenía la misma pregunta, la misma duda, aunque desde niña iba a la iglesia, tenía alguna idea veía a los del coro, a los de la lectura, a los del catecismo, pero yo no entendía que ellos eran parte de un todo, que ellos eran parte de la iglesia. Siempre los vi por separados, nunca como una unión. Pero pues eso uno lo va descubriendo conforme va creciendo y sobre todo cuando va participando activamente dentro de la iglesia, dentro de su parroquia. ¿Qué es lo que buscan estos espacios de comunión y participación? Es claro que no solamente tenemos dones y carismas personales, sino que la iglesia organiza tiempos y espacios para que cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto o cada persona de la tercera edad ocupe su lugar dentro de la comunidad cristiana, dentro de su parroquia. Es decir, hay equipos de servicio, grupos o movimientos apostólicos y equipos de animación o conducción. De hecho, es bellísima la estructura parroquial, ¿no? Porque todos embonamos dentro de ella independientemente de nuestra edad. Todos tenemos algo que aportar porque somos miembros activos de esta iglesia, de nuestra parroquia. Entonces está re chévere porque desde los niños hasta las personas de la tercera edad tienen un espacio de comunión y participación. Vamos a hablar un poquito de los equipos de servicio. Los fieles, sean niños, jóvenes o adultos, ponen al servicio de la comunidad parroquial sus dones y carismas, atendiendo a la diversidad de necesidades que cada comunidad presenta. Por ejemplo, están los lectores, que son aquellas personas que tienen muy buena dicción. También están los salmistas, que son aquellos que entonan durante las celebraciones eucarísticas los salmos de una manera muy, muy bonita, muy de acuerdo al momento. Están los coros, pues, que están conformados ya sea por niños, por familias, por jóvenes, que pues se dedican a amenizar la ceremonia eucarística. Y también podemos encontrar a los ministros extraordinarios de la comunión, que son los que llevan pues la Eucaristía a los enfermos a sus casas. Y pues están los niños que colaboran con el servicio del altar, los monaguillos. Y pues ni qué decir de los jóvenes y adultos que enseñan en la catequesis, es decir, los catequistas. También encontramos entre estos espacios a los grupos o movimientos apostólicos. Los fieles cristianos, sean de cualquier edad, se reúnen para vivir y dar a conocer la riqueza espiritual de la Iglesia, que se expresa a través de muchísimos carismas, como la Legión de María, que desde su carisma promueve la verdadera devoción a nuestra Santísima Madre María, a través de la oración y el servicio a la comunidad. También están los grupos juveniles, que se reúnen para compartir la fe con reflexiones, juegos, dinámicas, retiros, encuentros juveniles, en fin, muchísimas actividades que son atractivas para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes y que van de acuerdo a su etapa de desarrollo. En algunos lugares hay círculos bíblicos en los que se reúnen pues, para conocer mejor y orar con la Biblia. Existen tanto grupos y movimientos como tantos dones y carismas que el Espíritu Santo suscita. También encontramos los equipos de conducción,
o animación. Algunos de los representantes de los equipos de servicio y grupos o movimientos apostólicos son convocados por el párroco para que colaboren con él en la animación de los muchos y diversos proyectos de la comunidad parroquial. En este caso podemos mencionar al Consejo Parroquial, el cual está conformado por todos los representantes de la comunidad. Se reúnen periódicamente con el sacerdote, ya sea de manera quincenal, generalmente es de manera mensual, para tomar decisiones importantes que favorezcan el caminar de la parroquia. Por ejemplo, el Consejo Parroquial pues elabora el calendario de actividades anuales de una parroquia y todas esas actividades de convocación masiva dentro de la parroquia. También está el Consejo de Economía, que está conformado por algunos miembros de la comunidad y ayudan al párroco en la administración de los diversos recursos materiales. Pero no solamente existen estos espacios de comunicación y participación, pues la Iglesia de Yucatán, teniendo en cuenta que aún hay personas a quien evangelizar, pues todavía hay quienes no conocen, lamentablemente, el amor de Dios, nuestro Padre. Por esta razón, la Iglesia en Yucatán empezó a implementar planes de acción para llegar a todas estas personas. Planea estrategias, actividades, piensa en los modos y maneras de llegar a todos en el anuncio del amor de Dios. A toda esta serie de estrategias le llamamos Plan Diocesano de Pastoral. Y desde 1995, nuestra Arquidiócesis de Yucatán tiene uno, fruto de una gran consulta realizada entre los años 1988 y 1992. A esta consulta la conocemos como Tercer Sínodo Diocesano, y de aquí surge nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Pero, ¿qué es pastoral? Es el servicio, es la acción que la Iglesia realiza a favor de la comunidad, de las personas, de modo que gradualmente escuchen y respondan al llamado de Dios a vivir en santidad y den testimonio de su reino. En este plan diocesano de pastoral, todos tenemos algo para aportar, para compartir, para anunciar, para orar, pues abarca todas y cada una de las realidades de la comunidad cristiana. La vida familiar, la infancia, la adolescencia, la juventud, la tercera edad, la enseñanza de la fe, la vida de oración y sacramentos, la vida de caridad y solidaridad, la misma ecología, la vida laboral y profesional, los medios de comunicación, la respuesta vocacional, etc. En fin, la acción pastoral de la Iglesia abarca toda la vida del cristiano y todos estamos llamados a colaborar en ella. La Iglesia Católica alrededor del mundo se organiza en diócesis, arquidiócesis o prelaturas. Pero, ¿qué son las diócesis? La diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la atienda pastoralmente con la ayuda de un grupo de presbíteros, de forma que constituye una iglesia particular. En México existen 98 iglesias particulares, pero cada iglesia particular o diócesis está dividida en parroquias, que igualmente resulta ser una porción de la diócesis encomendada a un sacerdote para que en comunión con el obispo que lo ha designado, atienda y cuide a los fieles que ahí habitan. Cabe señalar que para una mejor animación pastoral existen los decanatos, que son un grupo de parroquias cercanas, territorialmente hablando,
y que ayudan al obispo y a los párrocos a desarrollar mejores proyectos pastorales. En cada parroquia de la Arquidiócesis de Yucatán se han convocado los centros pastorales. Muchos de nosotros formamos parte de un centro pastoral. Quizá algunos de ustedes no lo sepan, otros sí lo saben, pero no se han acercado. Bueno, en estas épocas de pandemia, pues lamentablemente se han tenido que detener actividades presenciales en los centros pastorales, pero pues hay algunos que, aunque no puedan estar activamente trabajando de manera presencial, pues sí lo están haciendo pues en línea o por alguna red social para pues continuar el trabajo que han hecho durante años. Entonces, esto de los centros pastorales, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Pues también es un pequeño territorio en donde habitan un número determinado de fieles, aproximadamente unas 250 familias, 1000 personas, propiciando servicios, vida fraterna, formación, retiros, etc. Y dentro de estos mismos centros pastorales se debe fomentar el surgimiento de pequeñas comunidades parroquiales, que son un grupo de entre 8 y 12 familias aproximadamente, que se reúnen a compartir la alegría de la fe, de la vida en fraternidad, pero sobre todo la palabra de Dios que ilumina su vivir cotidiano. Entonces, nuestra arquidiócesis de Yucatán está formada por 14 decanatos, 142 parroquias y rectorías. Tiene centros pastorales y pequeñas comunidades parroquiales. Como hemos visto, la Iglesia de Yucatán tiene aún mucho trabajo que realizar y con el granito de arena que cada uno de nosotros aporte, estamos colaborando con esta gran misión que Jesús nos dejó, poniendo al servicio de los demás los dones y carismas que Él mismo nos dio, que a la vez nos hacen diferentes y nos ayudan a complementarnos como discípulos y misioneros de Cristo. En familia vivimos la fe. Papitos, de acuerdo a la sesión de hoy, vamos a escribir algunos servicios que podemos realizar como grupo y de manera personal desde casa. Recuerden, ahorita todos estamos trabajando por construir la civilización del amor, por construir el reino de Dios, pero desde casa, para unirnos y apoyar la acción pastoral de la Iglesia en Yucatán. Vamos a pensar cómo nos vamos a comprometer a realizar estas tareas, estos servicios durante esta semana. Vamos a ir marcando con una palomita las acciones que vayamos realizando y en la siguiente sesión pues vamos a platicar cuáles pudimos realizar, cuáles no pudimos realizar y si no las realizamos, ¿por qué no pudimos llevarlas a cabo? Conociendo a mi comunidad. Ahora sí viene una tarea muy buena para toda la familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En familia vamos a buscar un momentito para solicitar información a nuestra catequista. Sí, a tu catequista. Ella es una fuente muy valiosa que nos puede ayudar a realizar esta tarea. ¿Qué vamos a hacer? Número 1. Vamos a escribir 5 estructuras que existan en su parroquia. De igual forma, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué días se reúnen? Eso se lo pueden preguntar a su catequista porque seguro lo saben. Igual si tienen algún familiar que sea monaguillo, ministro, salmista, lector del coro, bueno, igual ellos saben, pero en primera instancia pregúntenle a su catequista. Número 2. Deberán localizar el centro pastoral cercano a su domicilio. ¿Saben qué pasa? Que a veces el centro pastoral está al lado de nuestra casa y ni enterados estamos. Como no podemos salir,
ustedes van a localizarlo vía telefónica. ¿Y cómo van a hacer esto? Van a hablar a su parroquia, le van a contestar la secretaria, el secretario, quien esté en la oficina parroquial, y le van a preguntar: yo vivo en tal calle, en tal cruzamiento, ¿qué centro pastoral me corresponde? Y ahí seguramente le van a decir a qué centro pastoral pertenece, para investigar cuál es el patrono de este, porque cada centro pastoral tiene un patrono, y escribirán en una hoja una oración donde pidan la intercesión del santo patrono de su centro pastoral. Y, por último, punto número 3. Se comprometerán a participar de las actividades de su centro pastoral, registrándose con el coordinador del mismo. En este tiempo, pues las acciones son en casa, así que no pierdan oportunidad. Como les decía anteriormente, muchos centros pastorales siguen trabajando, pero a través de las diversas redes sociales, y pues todos estos servicios digitales que hemos conocido, pues a través de esta nueva normalidad. Les agradecemos, papás, por su atención y su disposición durante la sesión del día de hoy. Esperamos que los temas que vimos hayan sido de mucho provecho para ustedes y para sus hijos, porque hemos aprendido muchísimas cosas, aspectos que quizá desconocíamos de nuestra iglesia, y sobre todo no hay que perder de vista algo muy importante, que Jesús nos llama a colaborar en la construcción de su cuerpo místico, que es la iglesia, desde nuestras respectivas parroquias. Vamos a cerrar con una hermosa oración para pedir por nuestra parroquia, ya que también debemos pedir por ella. Oración por mi parroquia. Jesús, esta es hoy mi oración. Gracias por mi parroquia. En ella te estoy descubriendo. En ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte. Desde ella escucho tu buena noticia. Desde ella recibo el pan necesario para el camino. Gracias, Jesús, por mi parroquia. Gracias por los niños y los jóvenes, por los mayores y los ancianos. Todos formamos tu comunidad, tu iglesia. También hoy quiero pedirte por ella, Señor, que seamos un rincón cálido, un lugar donde nos queramos y respetemos, un espacio donde vivamos como hermanos, donde unidos nos esforcemos por tu reino. Y te ruego algo más, que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar con lo que tú vibraste y soñaste. Jesús, te doy gracias por mi parroquia. Jesús, te pido por mi comunidad. Ella es el camino, tú la meta y el horizonte. Amén. Muchas gracias y no se olviden de enviar sus evidencias a las catequistas sobre las actividades que aquí se les piden. Seguro ya tienen la forma de entregárselas para que se registren en el control correspondiente. Buenas tardes y Dios les bendiga. Y recuerden, yo me quedo en casa con Cristo.